Punto de encuentro informativo. Muchas gracias, Rosa, por el espacio y esta oportunidad de nuevo para venir al canal. Bien, Jesús, el tema que hoy nos ocupa, hemos visto en los últimos días recientes declaraciones en referencia a la apertura de cuentas bancarias en dólares en nuestro país. Y uno se pregunta, ¿está Venezuela un paso más hacia la dolarización con este tipo de anuncios? Sí, el ejecutivo encargado o sea, que lleva Maduro, al final está reconociendo una realidad transaccional, ¿no? El país está en un 80% viendo operaciones en divisas, a pesar que algunos números del gobierno al cierre del año pasado afirmaban que el número de operaciones era menor. La realidad es que es un país que pasa por una liquidez monetaria que hoy tiene, como lo digo, 80% del dinero circulante en dólares, en efectivo, y apenas los bolívares están reducidos a un monto como del 20%, lo que quiere decir que la capacidad operativa al final del dólar ha tomado un nivel muy superior a lo que es el bolívar al final en nuestra economía. Bien, ahora ese tema genera muchas preguntas. Todavía no está muy clara las formas en las que se van a realizar estas transacciones. Hasta el momento, pues puedes dar alguna información, pues muchos usuarios nos preguntan respecto a este tema de la dolarización. ¿Es fiable colocar los ahorros que cada familia tenga en dólares en estas cuentas? ¿Es un tema más transaccional? Sí, yo lo veo como un tema netamente transaccional. Todavía queda que tengamos las regulaciones oficiales, es decir, no tenemos la información del Banco Central oficial, o sea, todavía no hay una resolución del Banco Central, de Venezuela, digo, y Sudeban tampoco ha dado los reglamentos que deberían regular esta apertura de cuentas, ¿no? Ya hay algunos bancos, hay que decirlo, el Banco del Tesoro ya empezó con la apertura de cuentas en dólares y lo está ofreciendo como una cuenta plus de débito que permite justamente el depósito de dólares en la cuenta. Sin embargo, yo definitivamente creo que aún falta mucho por entender y conocer bien de cómo va a funcionar esto. Lo que se sabe, lo que ha podido saber la banca de todas formas es que ellos recibirían depósitos en dólares. Podrían las personas realizar transacciones con esas tarjetas de débito en puntos de venta nacionales. Los puntos de venta nacionales cobrarían la transacción en bolívares y eso sería una operación de la mesa de cambio de los bancos, de cada entidad bancaria. Y ahora, ¿esto sería factible o provechoso para los comerciantes que van a recibir del pago en dólares más bien en bolívares? Evidentemente, aunque igual se mantienen recibiendo bolívares, pues es lo legal. Se mantienen recibiendo bolívares y además el tipo de cambio, bueno, sería el que dicta el Banco Central de Venezuela, afortunadamente un tipo de cambio que está muy cercano al precio que marca el mercado de la cotización bolívar-dólar, pero ciertamente el mecanismo óptimo sería que fuera un cobro y un pago en dólares, ¿no? Fíjese. Sin embargo, mejora la transaccionalidad. Sí. Ese tema también es importante. Hoy la tasa del Banco Central de Venezuela está similar al llamado dólar negro o dólar paralelo. Hace un tiempo atrás pues era muchísima la diferencia. También pasamos por un periodo de control cambiario muy fuerte. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que da esta similitud entre la tasa del Banco Central de Venezuela y la tasa negra, que estén tan similares? ¿Por qué? Bueno, yo creo que al final hubo una dosis de pragmatismo y entendimiento, algo más objetivo de quienes manejan la política económica del gobierno. Entendieron que aquello que llamaban dólar criminal o la forma en la que se hablaba peyorativamente de las transacciones en divisas, pues no era un mecanismo para que la economía avanzara. Creo que obedece al final también un cambio coyuntural debido a las sanciones. Las sanciones obligan al gobierno a repensarse la estrategia económica en muchos de sus pilares tradicionales o como venía siendo su narrativa pública siempre, y eso lleva a entender que, por ejemplo, la economía necesitaba dinamizarse, una economía con hiperinflación que constantemente tenía dificultades para que la gente hiciera las transacciones en comercios de forma cotidiana, y el dólar y la dolarización informal que hemos vivido en el último tiempo, yo creo que de forma muy primitiva, lamentablemente nada institucional, o sea, con muchísimas correcciones que debería hacerse un proceso de dolarización como este, que terminó pasando de facto, es decir, la gente trajo los dólares y no fue el gobierno el que puso a circular la mayoría de los dólares que vemos en la calle, pues terminó sí facilitando las transacciones en el país y una dosis de pragmatismo. Fue un grave error de la gestión bolivariana, pues haberle dado la espalda al dólar o satanizarlo. Sí, definitivamente satanizarlo era una lógica que no tenía sentido. Muchas veces se defendió que mientras los controles fueran tan férreos, justamente era más dinamita al fuego para que el dólar siguiera disparándose y el tipo de cambio siguiera aumentando, como ha venido ocurriendo. Al final hoy tenemos un problema serio de oferta de dólares en la economía y eso sigue haciendo que el dólar, pues la demanda, superando la oferta, sigue haciendo que el precio del dólar se siga disparando, ¿no? ¿Hay estimaciones del daño que pudo causar el control cambiario, Cadivi, a la economía nacional? Hay muchas estimaciones, al menos, de cómo funcionó Cadivi, y es un tema bastante delicado y lo sabes, Rosa. Sí.
de cómo ese sistema, al final de controles férreos, pues terminaba convirtiéndose en más una olla de corrupción que realmente un mecanismo de ayuda al país. Creo que por unos años quizás tenía sentido aplicar una medida, o por unos meses, tenía sentido aplicar una medida para controlar la fuga de capitales que hubo muy fuerte a principios de 2004, 2003, pero sinceramente luego el control de cambio se convirtió en un mecanismo justamente para corromper el sistema. Bien, ahora esas personas que están interesadas en abrir estas cuentas en dólares, de que lo que reciben en medio de la economía informal o emprendedores quieran depositarlo en estas cuentas, ¿qué protección tiene el usuario de la banca? No, eso es un tema bastante delicado porque al final el Fondo de Protección Social de Depósitos Bancarios, conocido como FOGADE, hoy en día no tiene, digamos, actualizados los montos por los que estaría dispuesto o que podría cubrir una crisis bancaria. Es decir, el monto por el que hoy cubre FOGADE los depósitos bancarios es apenas de 30.000 bolívares. Eso, sabemos, no es ni 2 centavos de dólar, ¿no? Entonces, al final, cuando piensas eso, el sistema no está listo pues para un mecanismo de control de fuga masiva de depósitos bancarios en divisas, ¿no? Y es una de las dudas que todos tenemos, ¿no? Bien, ahora, ¿cuál es el camino que le queda al usuario, al comerciante, pues al trabajador que también recibe en bolívares? ¿Qué es lo que debe hacer en medio de esta economía con una gran hiperinflación? ¿Cuáles son las recomendaciones? Yo creo que efectivamente el ahorro en divisas en la medida en la que se pueda. Yo sé que es muy difícil para la mayoría del país tener capacidad de ahorro en dólares o en divisas extranjeras. Creo que este año es un año que se presenta particularmente desafíos, sobre todo en muchas demandas sociales, porque es una economía que ha ido ajustando las tarifas de sus servicios, ha ido ajustando las tarifas en sus locales comerciales. Digamos, hemos visto ya un proceso de dolarización que ha avanzado de facto y de forma muy masiva, pero que además también ha ido representando un aumento en los precios de todos los costos pues, cotidianos para los venezolanos. Y creo que las grandes demandas sociales que vendrán este año, y creo que es justamente por donde va a estar concentrada la atención del ciudadano, es en garantizar mejoras salariales importantes, porque al final la economía terminó dejando a una sociedad que gana algo en divisas y una sociedad que sigue ganando en bolívares y que está bastante rezagada en capacidad de consumo. Que llevándolo al dólar serían unos $2, ¿no? Dependiendo, 2, 4 dólares al mes, cuando la canasta básica representa al menos 6 salarios mínimos por día. En medio de esta situación hay posibilidades reales de que el eje aumenta para la población, y no solo está aumentando en bolívares, está aumentando además en dólares. Entonces, hay posibilidades reales de que este año 2021 se vea una mejora en el poder adquisitivo. De pensar en aperturas económicas serias. Yo hoy todavía tengo cuestionamientos a las aperturas que hemos visto de forma informal ha venido haciendo el Ejecutivo de Maduro, porque al final creo que sigue siendo un sistema de concesiones, pero definitivamente el mecanismo para que la economía pues, pueda aumentar y empezar a pensar en mejores salarios de forma integral y no solamente en burbujas como lo vemos hoy en día, debería ser mantener un camino de aperturas y un sistema que no sea de concesiones a los amigos o a los cercanos al gobierno, que es como creo hoy está planteado el esquema de apertura. Y fíjese, en estos días recientes pues se han producido reuniones entre distintos sectores de la vida económica del país, el sector empresarial. Veíamos recientemente, hace tan solo unos días, el presidente de Fede Cámaras en reunión con la Comisión de la Asamblea Nacional para el Diálogo. Este es el camino que abriría posibilidades para el entendimiento y quizá reactivación económica, alianzas entre distintos sectores. Creo definitivamente que hay que agotar todos los mecanismos de negociación y de diálogo. Yo soy un promotor, creo que al final no solamente en la política, que creo que es clave también que haya entendimiento entre los liderazgos políticos del país. Creo que además, a pesar de las dificultades, porque hay que decirlo, no ha sido fácil y no es que no se ha intentado, y ha habido enormes dificultades en los procesos anteriores, pero uno nunca puede agotar porque para eso es la vía política. En lo económico yo creo que es fundamental también el entendimiento entre los sectores productivos del país y quienes están hoy manejando el Poder Ejecutivo. Yo digo, creo que la reunión de Cusano, diciendo básicamente las realidades y qué es lo que necesita el sector productivo nacional, pero no solamente el nacional, promoviendo también la llegada de inversionistas extranjeros es un marco normativo mucho más claro. Como digo, un sistema que no sea de concesiones, sino de reglas claras. Y justamente hablando de esas reglas, también desde Conindustrias y de Fede Cámaras, pues se ha advertido de que las leyes actuales permiten que se beneficie la importación
por encima de la producción nacional. En este sentido, ¿cuál podría ser la solución para poder brindar una economía en equilibrio? Eso lo vamos a estar hablando al regreso de la pausa. Ustedes allí en casa pueden hacer también sus preguntas y sus comentarios con la etiqueta Primera Página y seguiremos ampliando este tema al regreso. ...7:32 de la mañana, esto es Primera Página, seguimos conversando con el economista Jesús Palacio. ¿Proceso de dolarización en Venezuela? Es la pregunta que hacíamos a través de los anuncios de la activación de cuentas bancarias en dólares en nuestro país. Antes de la pausa estábamos además conversando sobre el tema de las negociaciones, el entendimiento entre los distintos sectores de la vida económica dentro de nuestro país. Desde el sector industrial y empresarial se ha insistido en que en estos momentos se ha venido beneficiando la importación. Estamos en la Venezuela de los bodegones, de negocios con productos importados de distintas marcas, y ellos pues han rechazado que no se esté beneficiando a la producción nacional en estos momentos. Sí, es una realidad. Al final el gobierno, nuevamente entendiendo en 2017, luego del colapso del sistema productivo nacional, el aparato productivo, para mí quizás por el colapso fundamentalmente de un sistema que fue intervencionista y que tomó gran parte de la producción privada nacional, con las expropiaciones en su momento, terminó reduciendo al mínimo los aranceles para importaciones y facilitando mucho el proceso, de forma que, como bien lo dices, los bienes extranjeros se hacían más competitivos en el mercado local, incluso que muchos de los productos locales. Creo que en ese momento el aparato productivo venezolano estaba realmente colapsado. Pareciera ahora que con algunos cambios, yo siempre he dicho que el país es un país muy resiliente y que algunos cambios introducidos, bien hechos y bien acordados con el sector productivo privado nacional, pueden definitivamente generar buenos y cambios positivos pues, en términos de producción. Creo que un marco de acuerdo definitivamente con el sector privado podría generar aumentos en la producción y eso podría ser nuevamente, creo que deberíamos volver a un esquema en el que las importaciones tuvieran algún monto arancelario importante, de forma que los productos nacionales también entraran en el mercado. ¿Y será posible para el sector industrial y empresarial poder reactivarse o poder tener un auge en medio de esta pandemia? Estamos en una economía de 7x7, 7 días de flexibilización, 7 días de cuarentena estricta. Son muchos los problemas que percibe una economía como la venezolana, pero yo creo que fundamentalmente, ciertamente la pandemia es una crisis estructural que cambia el mercado mundial y que cambia las dinámicas de demanda del mercado en todo el mundo, pero en Venezuela yo creo fundamentalmente además que tenemos una crisis provocada por un modelo intervencionista de mercado y que al final regulaba excesivamente las capacidades del sector productivo. Entonces, un cambio en el marco normativo podría facilitar la entrada de inversionistas locales que llevan muchos años conteniendo su dinero a entrar en un mercado tan rudo y primitivo como este que tenemos y promover también incluso la entrada de inversionistas extranjeros. Yo no soy negativo con que unos cambios en positivo, bien acordados con el sector productivo venezolano, pudieran ir aumentando nuevamente la producción local. Hay una nueva Asamblea Nacional para este periodo que inició en el año 2021. ¿Es posible que en el seno de esta nueva Asamblea Nacional pues, se lleven o se ejecuten leyes que puedan beneficiar a la economía? También el pasado año se aprobó la ley antibloqueo a través de una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Es posible que a través de estos nuevos reglamentos se puedan llegar a acuerdos entre el sector público y privado? Creo que va a un marco incluso más amplio, ¿no? Sí. El tema de la Asamblea que empieza a legislar a partir del año 2021, creo que va por un proceso político incluso mucho más amplio. Para que esa Asamblea Nacional pueda tener validez local e internacional, que es al final lo que deberíamos aspirar todos los venezolanos, debe pasar por un entendimiento con la comunidad internacional, con los actores internos y externos que le hacen de alguna forma frente a la administración de Maduro. Y bueno, la iniciativa de la mal llamada, yo siempre lo digo, ley antibloqueo, porque al final eso no tenía una forma de ley como tal, y además Venezuela no pasa por un proceso de bloqueo financiero de Estados Unidos o un bloqueo al final económico de Estados Unidos, sino por un proceso sancionatorio, porque somos el país, Estados Unidos es el país del que más importamos bienes y servicios, al final bienes y tanto alimentos como medicinas, pues creo que es una ley que al final está dada, o una iniciativa que está dada para justamente hacer un proceso de privatizaciones masivos
que avance sin tantos controles o sin tantas regulaciones para la administración de Maduro, ¿no? Bien, vamos ahora también, Jesús, a leer las preguntas que tiene nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Nuestro compañero Seguir Contreras está listo para leer cada una de sus preguntas y sus comentarios. Seguir. Sí, Rosa, buenos días a nuestro invitado, buenos días también a la audiencia que se incorpora hasta ahora a la señal de Globovisión y Primera Página. Voy a comenzar con un comentario de Luis Méndez, dice: buen día, considerando el punto de vista político y económico del país, ¿usted si tuviese divisas estaría dispuesto a invertirlas en las bancas nacionales en estos momentos que no se han definido cómo se manejarán las transacciones? Sí, bueno, gracias por la pregunta. Yo no quiero sesgar de entrada el análisis de todo el mundo como yo lo veo. Yo creo que efectivamente es un sistema que va a facilitar la transaccionalidad al final para pagar en comercios y poder cubrir los pagos más básicos que quieren realizar las personas. Yo no lo veo como un mecanismo de ahorro amplio, sino lo veo como un mecanismo que facilite las transacciones cotidianas para los en efectivo a través de la banca, las entidades bancarias comerciales nacionales que conocemos. Y también habría la posibilidad de realizar retiros en dólares, pero todavía eso está, digamos, en un marco que falta por definirse, ¿no? Hay un comentario que es bastante común en plataformas digitales, dice Jorge 5941, por favor pregúntale al invitado quién controla realmente el costo del... Aprovechando la pregunta del usuario, creo que es una pregunta que sirve para contestar. Aprovechando la pregunta del usuario, creo que es una pregunta que sirve para contestar mucho en los mercados, y es que la oferta también en Instagram habría una pregunta. Un usuario, el señor Motul MMS, decía: pero ¿cómo podemos los venezolanos entender la economía en un país que es el más caro del mundo, pero con los salarios mínimos también más bajos en el mundo, ¿no? ¿Cuál es la recomendación que puede hacer a la población venezolana ante una realidad como esta? Hay una realidad absoluta, que es el salario mínimo más bajo, ¿no? Del que haya hoy conocimiento en el mundo. No diría de forma tan absoluta que es el país con los niveles más elevados de costos o precios al final en términos de costo de la vida en el mundo, pero sin duda sí hay una gran contradicción entre lo que es el salario mínimo y cómo ha sido incluso los procesos de ajuste de precios que ha vivido los servicios públicos o que van a seguir viviendo los servicios públicos y en general los comercios y cómo se ha ido adaptando la distribución o existencia de gasolina. Simplemente, por ejemplo, para utilizar las lanchas o las embarcaciones que salgan a partir de Morrocoy, como tú ponías el ejemplo, pues genera un marco de incertidumbre tan grande que al final el comerciante, el inversionista que está teniendo este tipo de negocios, termina protegiéndose de alguna forma con aumentar los precios del servicio. Un mercado de incertidumbre donde entonces en medio de esta situación pues se toman medidas que van en detrimento, ¿no? de la economía incluso, porque finalmente entonces la mayoría de las personas decidirían no optar por estos servicios al no poder adquirirlos. Bien, señor Jesús Palacios, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Primera Página y darnos su visión sobre la mirada actual a los acontecimientos en materia económica en nuestro país, y también gracias a ustedes por estar allí presentes con nosotros con la etiqueta Primera Página.